Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 16. El sermón se titula en esta tarde Fidelidad en medio de la desgracia. Daniel 1, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. En esta hora, Señor, nosotros pecadores, enemigos de tu ley y hechos cercanos por Cristo, te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz y llegues al corazón de tu pueblo con tu palabra. Llega a aquellos que no te conocen, llega a aquellos que te conocen y fortalece sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que solamente tú seas glorificado, que solamente tú seas adorado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Fidelidad en medio de la desgracia. Hermanos, la fortaleza de una construcción se prueba cuando se materializa un problema.
Cuando el 11 de septiembre del 2001 chocaron esos aviones contra las Torres Gemelas, nadie pensó en ningún momento que las torres colapsarían. Pero ante los ojos atónitos del mundo, las torres empezaron a caer. Los ingenieros estructurales explicaron en forma coherente por qué las torres colapsaron. No estaban hechas para recibir esa clase de proyectiles. El calor que generó estos episodios fue demasiado para los edificios. Jesucristo nos da otra imagen de buena construcción. No importa por dónde venga el ataque, no importa por dónde venga la adversidad, esa construcción, esa casa se mantendrá firme porque está sobre la roca. Una imagen que recoge la fortaleza de aquel que ha puesto su fe firme en la persona de Jesús, que no tiene llamado a distracción ni de derecha ni de izquierda, que solamente su vida se derrama a los pies del Maestro. Joacim, el rey que tenemos ahí en Daniel 1, rey malvado de Judá, era un rey vasallo de Egipto. No quiso oír al profeta Jeremías en el capítulo 27 de su libro. Oían a falsos profetas que recibían favores de la corte del rey. Profetas que proclamaban que el rey de Babilonia iba a ser derrotado, cuando el profeta de Dios declaraba que el rey de Babilonia iba a invadir a Jerusalén e iba a llevar a todo el pueblo preso. El verdadero profeta había hablado y el juicio era inminente. Con Joacim y la caída de Judá, también fueron capturados los utensilios de la casa de Dios. En esta primera invasión, el templo de Dios no fue destruido, pero parte de los utensilios de oro que se utilizaban para la adoración fueron capturados por los enemigos de Dios. Hermanos, todo esto ocurre cuando no oímos la palabra de Dios. No solamente se afecta nuestra vida, sino todo lo que nos rodea. La adoración pública, la vida familiar, la vida política. La voz de Dios firme en su palabra debe ser oída, pero el pueblo le había dado la espalda a Dios y había abierto las puertas a la desgracia. Leemos los primeros dos versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El dios babilónico, Marduk, era el dios babilónico. El simbolismo de llevar los utensilios de la casa de Dios a la casa de un dios pagano es muy profundo en la antigüedad. Es reclamar la victoria de Marduk sobre Jehová. Es la intención de Nabucodonosor decir: el pueblo de Dios ha sido derrotado y su Dios ha sido humillado. Pero si leímos bien el versículo 2, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá.
el control de lo que estaba ocurriendo estaba en las manos de Dios. Ante la desgracia que experimentaba Israel, la muerte y la destrucción del culto público, Dios tenía el control de todas las cosas y estaba inminente para el castigo a aquellos que le habían dado sus espaldas. No hay nada fuera del control de Dios, hermanos. Aún la desgracia más penosa está en las manos de Dios. Leemos los versículos 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No solamente la intención era destruir la adoración pública, humillar a Jehová, sino la asimilación de la corte del rey Joacim a favor de un rey pagano. Ahora, cuando hablamos de asimilación, estamos usando un proceso cultural y político. Nabucodonosor buscaba que estos jóvenes, escuche bien, estos jóvenes se olvidaran de su pasado, de su Dios, de su cultura, de sus comidas, de sus conocimientos, y se insertaran en la adoración de un Dios falso, en la filosofía de un Dios falso, en la vida de un Dios falso, y de una tierra que pronto será destruida por Dios. Ese era el proceso, asimilar a estos jóvenes. Eran jóvenes muy preparados. Y aquí entra un proceso muy importante, hermano. No eran simples jóvenes. ¿Sabe? La historia dice que Daniel tenía 18 años cuando llegó a la corte de Nabucodonosor. Pertenecía a la realeza, 18 años. A los 18 años yo todavía estaba jugando pelota con los vecinos míos y baloncesto. Y Daniel estaba frente al rey más grande de la tierra. Y ese rey buscaba asimilarlo, destruir su fe y que fuera parte de la comitiva idólatra de Nabucodonosor. Miren los versículos 5, 6 y 7. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. No solamente iban a estar preparados por 3 años en todo el conocimiento de Babilonia, iban a ser personas alimentadas por parte de la comida del rey, de las bebidas del rey. Iban a ser personas atendidas. ¿Saben? Las comidas de estos reyes venían de los lugares más importantes del mundo. Ellos iban a recibir las delicias frente a ellos todos los días, mientras eran educados continuamente. Habían diferentes puestos. Hay unas cartas del siglo VIII, o del siglo VII para ser exactos, que nos hablan de los diferentes puestos que existían, los oficios.
estaban los astrólogos escribas, estaban los adivinadores, habían exorcistas, ese era uno de los puestos. Estos primeros 3 puestos, astrólogos, escribas, adivinadores y exorcistas, eran en los cuales Daniel y sus amigos iban a ser preparados. Habían puesto también para médicos y también cantadores de lamento. Y usted dirá que es un cantador de lamento. Poetas. Puestos para poetas. Pero Daniel y sus amigos habían sido separados para que fueran adivinadores, astrólogos, exorcistas, enseñados en esas artes por el gobierno pagano de Nabucodonosor. Hermano, es interesante porque la palabra para manjares, para las comidas del rey en hebreo, es patbaz. Y lo que nos quiere decir es que eran las delicias del palacio lo que iban a estar frente a estos muchachos. Estos muchachos estaban en medio de una desgracia total. Su pueblo había sido destruido, ellos fueron llevados como cautivos, deportados, asimilados, rodeados de falsa doctrina. Pero en medio de eso tenían las atenciones reales. No sé si usted se dio cuenta quién era el jefe. Era un eunuco. Los eunucos eran personas que habían sido castradas, porque regularmente estos reyes tenían harenes. Y para que el rey se cuidara que el eunuco no se pusiera nervioso, los castraba. Y se gobernaban por eunucos. Estos jóvenes iban a tener también acceso posiblemente a otros placeres. ¿Qué usted hubiera hecho, hermano? ¿Sabe? La asimilación tomó otro paso. ¿Vio el cambio de nombre? Los cambios de nombre son muy importantes en estos versículos, porque los cambios de nombre representan la victoria del dios babilónico, de los dioses babilónicos sobre Jehová. Daniel significa Dios es mi juez, y le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa Bel protege al rey, un dios falso. Ananías significa la gracia del Señor, y se le cambió por Sadrach, mandato de Acú, otro dios falso. Misael significa quién es como el Señor, se le cambió por Mesac, quién es lo que Acú es. Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador, se le cambió por Abednego, siervo de Nego, el dios de la vegetación. No solamente eran amenazados en su religión, en su comida, en su filosofía de vida, eran amenazados en su forma de ser, en sus nombres, que estaban identificados con el Dios verdadero. Pero estaban, y esto es muy importante, en medio de los placeres, la comida del rey, las atenciones del rey, y en la universidad más grande de ese tiempo, la Universidad de Babilonia. ¿Qué usted hubiera hecho, hermano? ¿Cómo hubiera respondido? Bueno, hay que pasar el trago amargo, ya no hay remedio, venga todo lo que venga. Como decía el Gran Combo, a comer pastel, a comer lechón. Allí, en medio de esa adversidad, qué cosa tremenda, hermano. Qué cosa tremenda. En medio de la desgracia cultural, política, religiosa de Israel,
en medio de los placeres inexplicables para estos jóvenes captados por la gloria del mundo. Mire el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, mire qué cosa tremenda, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Yo no sé si usted entiende la problemática. No eran muchachos que decían, bueno, mira, yo me voy, yo no estoy de acuerdo con esto. Allí no había salida, allí no había oportunidad. O vas por aquí, o mira lo que te espera afuera. Nosotros que vivimos en esta democracia, bueno, algunos le llaman democracia, a este libertinaje que le llaman democracia, se nos haría muy difícil entender esto. Daniel, un joven de 18 años que entendía que su deber era con Dios, frente a la desgracia de su pueblo y frente a los placeres que se le ofrecía, Dios era lo primero en su vida. Su fidelidad a Dios era sobre todas las cosas. Y tuvo el valor de comunicarlo. Mira el versículo 9 y 10. Esto es muy importante, la comunicación. Siempre yo le he dicho a ustedes, posiblemente algunos de ustedes no estén de acuerdo, gracias a Dios no es doctrinal lo que digo, siempre le he dicho a ustedes que los puertorriqueños no hablan. Que usted puede decir algo y los puertorriqueños pueden estar en desacuerdo, pero no se lo dicen. Pero después usted lo oye por allá, meses después, aquel dijo que tú dijiste que él no estaba de acuerdo. Así son los puertorriqueños. Pero Dios exige de nosotros una palabra firme ante la mentira, ante el pecado, ante la negación de Dios. Y Daniel se propuso eso en su corazón, pero lo transmitió. Y ahí está el peligro, hermano. ¿Cuántas veces Daniel pudo haberse preguntado, si le digo esto a este hombre, ¿qué hará? No hubo mayor claudicación que ser firme ante la palabra de Dios y confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y fue y le dijo que no se iba a contaminar, que no lo obligaran a contaminarse con la comida del rey. Mira el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, cuando usted hace lo correcto delante de Dios y de su ley, Dios nunca lo va a abandonar. Pero yo quiero que usted me entienda lo que yo acabo de decir, porque eso se malinterpreta allá afuera cuando decimos que Dios nunca lo va a abandonar. Es que si usted pierde la vida por obedecer a Dios, Dios nunca lo va a abandonar. Dios va a estar a su lado siempre. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero en este caso Dios puso en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. Ahora, mira el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino.
si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Miren la problemática que hay aquí. Miren la problemática. Yo quiero que tú entiendas mi posición, Daniel. Conmigo no habría ningún problema, le está diciendo. Pero cuando venga el rey, que fue el que te asignó la comida, y te veas flaco y demacrado, va a venir donde mí y decir, ¿qué pasó? Y cuando yo le diga que he cambiado tu dieta, me va a cortar la cabeza. ¿Qué usted haría, hermano? Yo le voy a decir lo que haría un puertorriqueño. Le entra el ay bendito ese, que yo no sé de dónde sale. Es verdad, yo no quiero que te corten la cabeza. Tráeme ese lechón para acá. Daniel, que era fiel a Dios. Qué importante ser fiel a Dios. Fidelidad, hermano. Fieles en medio de la desgracia. Le propuso algo. Y yo quiero que usted entienda la proposición de Daniel, porque no es tan sencillita como la que nos dicen por ahí. Mire cómo le dice. El versículo 12. Versículo 11 es una introducción para el versículo 12. Pero Daniel habla en nombre también de sus amigos, como dice el versículo 11. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y aquí tenemos un problema del texto. Michael, un problema del texto. A Michael no le gusta que yo diga el problema del texto. ¿Sabe algo? Las legumbres y el agua que le van a ofrecer a Daniel pasa por el mismo proceso que va a pasar la otra comida. Una de las razones por la cual Daniel no quiere, comer y beber del vino, es que se ofrecía a los ídolos. El vino se derramaba frente a los ídolos en libación, y las carnes se ofrecían a los ídolos, y la ley de Dios prohibía terminantemente, la ley de Moisés, tomar de esas comidas. Entonces de esas carnes se cogían las mejores y se enviaba al rey, y del vino el mejor y se enviaba al rey, pero eran ofrecidos a los ídolos. Pero las legumbres también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe algo? En las carnes había otro proceso. La ley de Dios no solamente exigía no comer unas carnes prohibidas y que fueran ofrecidas a los ídolos, sino que se preparara en una forma la cual Babilonia no conocía y Daniel sí conocía. En las legumbres no había ese problema. Aunque fueran ofrecidas a un Dios, Daniel sabía que en la comida de carne y en la bebida había una asimilación, y ellos querían destruir la capacidad hebrea y judía de estos jóvenes, y ellos no estaban en ningún momento preparados para aceptar eso. Por lo tanto, él le pide que haga esa prueba por 10 días. ¿Por qué 10 días? Daniel escoge un número perfecto, completo, entero. 10 días. Legumbres y agua, hermano. Mire lo que dice. Te ruego, versículo 12 de nuevo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ahora, yo no sé si usted ve las condiciones de Daniel. Daniel no le dijo,
Si a los 10 días tú ves que estamos flacos y demacrados, vamos a comerla. No, Daniel no dijo eso. Entonces, haz la prueba. Pero en el corazón de Daniel, como vamos a ver en el libro de Daniel, nuestros estudios el jueves, en el corazón de esos jóvenes estaba, porque si estamos demacrados y flacos, quiero que sepa que no vamos a comer tu comida, ni vamos a servir a tus dioses, porque nuestra fidelidad es con nuestro Dios, no importa lo que Él decrete. Y esa es la diferencia de poner pruebas. Usted no pone pruebas para ver si es fiel a su Dios. Usted es fiel a su Dios, no importa lo que ocurra. ¿Sabe? Daniel no tenía un oficio como profeta. Él era político. Vamos a ver en el libro de Daniel que después fue embajador. Su oficio principal no era profeta. Por lo tanto, cuando él reza y pide esos 10 días, no había recibido ninguna revelación. Él confiaba en su Dios, en el único Dios verdadero. Pero él estaba seguro en su corazón que si no pasaba la prueba, estaba dispuesto a morir por su Dios. ¿Tú estás dispuesto a eso? En medio de manjares, en medio de mujeres, en medio de todo ese vino y agua fresca, ¿tú estás dispuesto a eso, hermano? En medio de la desgracia de Israel, Israel olvidado, perseguido, humillado, sus utensilios llevados a dioses falsos, ¿tú estás dispuesto a ser fiel a ese Dios? Mire el versículo 14, el 15 y el 16. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y allí, hermanos, fieles a Dios. ¿Sabe? La ley no prohibía el vino. Porque posiblemente usted se pone a pensar y posiblemente parte de las carnes que le llevarían fueran carnes prohibidas por Dios. El cerdo, el conejo, alguna alimentación posiblemente de los mares que la ley de Dios prohibía en aquel tiempo. Pero el vino no estaba prohibido. Pero ellos no estaban dispuestos a contaminarse con nada. Ellos no estaban dispuestos a asimilarse. Ellos estaban dispuestos a ser fieles a su Dios, a su cultura, a lo que Dios le había dado. Y Dios honró su fe. Dios honró su fe. Hermanos, hay que ser fieles en medio de la desgracia, en medio de la abundancia. Hay que ser fieles a Dios. Dios va a honrar nuestra fe. El 11 de septiembre del 2001 fue un ataque devastador contra esa torre gemela. Pero Cristo, cuando tomó la imagen de la casa sobre la roca, nos comunica algo más profundo que lo que podemos ver a través del ataque del 2001. Cristo está diciendo, no importa por dónde venga el ataque, por aire, por mar, por tierra, subterráneo, secreto, público, no importa. Ustedes tienen que estar más fuertes que las torres gemelas. Ustedes tienen que estar sobre la roca. No importa el proyectil, no importa la abundancia, no importa la carencia, hermano. Fieles a Dios, fieles a Dios. Porque si no ocurre como creemos que debe ocurrir, Dios nunca, nunca pierde el control. Amén.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en medio de la adversidad, en medio de la abundancia. Permítenos, Señor, a ser fieles a ti. Que nunca haya negociación, que sea siempre nuestra palabra sin compromiso. Bendícenos y ayúdanos en medio de la adversidad. Danos fuerza para estar siempre en la roca y resistir los vientos, las tempestades. En el nombre de Jesús. Amén.